Papi, encontré una hoja libre. Bueno, lo que voy a hacer en esta segunda parte es hablar de las características funcionales del músculo y dentro de esto les voy a empezar con un resumen de la clase de ayer con la clase de hoy de esta mañana. Si ustedes se fijan, y de hecho no pongo la imagen, cosas esenciales. Yo no puedo provocar contracción del músculo si no activo la motor. Y llamo fuertemente la atención porque nosotros ayer empezamos hablando de placa neuromuscular. Y claro, es que no funciona el músculo si yo no activo la motoneurona. Entonces, la base para la contracción muscular que es que yo pueda activar la motoneurona y que la motoneurona lleve los potenciales de acción a la célula muscular. ¿A través de qué zona? La unión neuromuscular. ¿Cuál es el neurotransmisor? Acetilcolina. ¿Cuál es el receptor? Receptores nicotínicos. ¿Y cuál es la característica de esos receptores nicotínicos? Que me permiten el movimiento de cationes, principalmente sodio. Entonces, si dos moléculas de acetilcolina se unen al receptor de granulina, me permiten el ingreso de sodio, que es una despolarización. Y lo que decíamos que es, si esa despolarización es lo suficientemente grande, pues abrirá canales de sodio y de potasio en la membrana celular. Por eso ustedes ven acá, tengo un potencial de acción que es la activación de canales de sodio y de potasio. Yo observo que ingresa a través de un túbulo T en el cual tiene los receptores de HPR. Y este receptor de HPR que hace, sensa el voltaje, se eleva y abre el receptor de granulina. Cuando el receptor de granulina se abre, se libera calcio y ese calcio se pega al filamento delgado, permitiendo la interacción actina y miocina. Ahora, ¿qué llama la atención? Después de todo fenómeno de contracción viene un fenómeno de relajación y miren la proteína que les decía que se llama cerca. ¿Cuál es la función de cerca? Almacenar nuevamente calcio para que los miofilamentos entren en relajación. Ahora, ¿qué llama la atención entonces a continuación? Pues posibilidades y modelos de estudio. De hecho, como les decía, el profe Luis María Borrero estudiaba en sartorios de rana, aislaba el músculo y lo colocaba en una preparación de este estilo, obviamente le daba oxígeno y solución salina, y lo interesante que es, si ustedes ven, fijan el tendón de origen y fijan el tendón de inserción en puntos de anclaje que se puede o que me permiten medir el grado de tensión que genere la estructura. ¿Qué llama la atención? Pues necesito electrodos para mandarle estímulo eléctrico, ya que el músculo no tiene inervación en este punto. Entonces, ¿qué se hace? Pues yo puedo darle estímulo eléctrico y analizar la generación de fuerza. Como no hay desplazamiento del músculo, se llaman contracciones isométricas. Entonces, claro, de hecho, cuando uno hace preparaciones físicas, uno puede hacer ejercicios isométricos. Por ejemplo, quedarse en plancha durante 30 segundos. Ustedes ven, hay contracción, pero no hay desplazamiento. Ahora, ¿qué llama la atención? Hay otro fenómeno o otra forma de estudiar el músculo aislado, y es a través de preparaciones en las cuales yo le pongo un peso que el músculo pueda levantar. A eso se le llaman preparaciones isotónicas. Entonces, voy a comenzar a comparar. ¿Qué llamó la atención? Como les decía, el profe Luis María Borrero pues trabajó en ranas bufo, en las cuales trabajaba el sartorio y estudió fatiga muscular. ¿Qué fue la gran ventaja? Pues que como fue profesor mío me permitió ver el montaje que él tenía de lo que era en anfibios y tratamos de cuadrar el mismo montaje pero ahora en mamíferos. ¿Qué es lo llamativo? Claro, a anfibios hay una cosa importante, por ejemplo, cuando uno estudia músculo de ranas o de algún tipo de anfibio, pues cuando uno mata al anfibio, el músculo se empieza a degradar rápidamente. Y esto es un fenómeno que es bastante interesante y en el músculo esquelético es mucho más acelerado el fenómeno. Entonces, por eso, cuando se aislaba músculo de mamífero, pues se degradaba rápidamente y no se podía estudiar. Entonces, por eso se prefería el de anfibio que tenía una retracción de ese fenómeno. ¿Qué es lo llamativo? Pues logramos hacerlo el músculo de mamíferos en mi tesis de maestría
y lo que tienen aquí que es un hilo que me une el músculo al transductor de fuerza. Y acá está pegado a la estructura de origen. ¿Qué es lo llamativo? Pues yo puedo, como les decía, mandar estímulos eléctricos y medir qué tanta fuerza hace el grupo muscular. Y acá llamo la atención, ¿por qué? Porque estamos comparando cuando yo le doy un estímulo eléctrico al músculo extensor largo de los dedos comparativamente con el músculo sólido. ¿Qué llama la atención? A este fenómeno de contracción-relajación dado por un estímulo único se le llama sacudida simple. Entonces, uno que estudia de la sacudida simple, pues mira qué tanto genera fuerza en el tiempo. Entonces, llamo la atención, ¿por qué? Si ustedes ven, esto es una sacudida simple del extensor largo de los dedos comparado con la sacudida simple del músculo sólido. Como les digo, es solo un estímulo. Se le da solo un estímulo eléctrico y se analiza qué tan rápido se contrae y qué tan rápido se relaja. ¿Qué quiero que observen? Fenómeno de contracción, fenómeno de relajación. Cuando yo comparo qué tan rápido se contrae y qué tan rápido se relaja, fíjense que tengo diferencias entre músculos. ¿Qué es lo interesante? Pues a estos músculos que lo hacen muy rápido se le llaman músculos rápidos y a estos que lo hacen lentamente, músculos lentos. Entonces, de hecho, una de las cosas que nos hemos dado cuenta es que no todos los músculos tienen la misma característica funcional, es decir, no se contraen de la misma velocidad, no generan la misma fuerza y no se relajan de la misma velocidad. Entonces, llamo la atención ¿por qué? Estos músculos que lo hacen muy rápido se le llaman músculos rápidos y los músculos que lo hacen lento, músculos lentos. ¿Qué es lo llamativo? Si ustedes ven, esto depende de la interacción actina y miocina. Entonces, algo que se ha estudiado es la cabeza pesada de la miocina. ¿Qué quiero llamarle la atención? Encontramos que hay células musculares que expresan cabezas de la miocina de características tipo 1. ¿Qué significa tipo 1? Que tienen una baja nivel de actividad ATPasa. ¿Qué significa el nivel de ATPasa? Acuérdense que para que yo pueda tener unión actina y miocina necesito hidrolizar ATP. Entonces, esta es la velocidad con que la hidroliza. Entonces llamo la atención ¿por qué? Pues los músculos que se denominan lentos, la velocidad de la actividad de la ATPasa es muy baja. ¿Comparativamente con quién? Con los músculos que se denominan rápidos que tienen ATPasas de alta actividad. Entonces, claro que una persona sea más rápida o más lenta que otra, pues va en parte a depender de qué tipo de fibras musculares contenga sus grupos. Si tiene más fibras de tipo rápida, pues será más rápido, pero si tiene más de fibras lentas, pues será lento. Y aquí llamo la atención, ¿por qué? Porque como pueden ver, la ATPasa de la miocina pues va a depender del tipo de fibra. ¿Qué es interesante? Miren que no solamente los músculos rápidos generan más rápido la fuerza, sino que generan mucho más fuerza que los músculos lentos. Y esto ha sido interesante, ¿por qué? Porque al tener un nivel de actividad de ATPasa más grande, genera más fuerza, pero también genera más gasto de energía. Entonces, claro, aquellos que requieren una máxima o que son músculos rápidos, son músculos que generan más fuerza por la interacción actina y miocina, pero que además gastan mayor cantidad de energía. Mientras que los que son músculos lentos, que se demoran en subir y se demoran en bajar, tienen actividad de ATPasa baja, tienen una baja generación de fuerza y tienen una baja gasto de energía. Ahora, interesante porque pues no solamente se estudió la ATPasa de la miocina, sino si ustedes se fijan, hay un fenómeno interesante y es que la relajación también tiene una cinética muy diferente. Y claro, se estudió que en los fenómenos del sarcómero no solamente cambia el filamento grueso en sus cabezas, sino que cambian muchas isoformas del filamento, tanto delgado como del filamento grueso, como parte de las proteínas
estructurales. ¿Qué llamó la atención? TNC, TNT diferentes, y esas TNC y TNT diferentes mediadas ¿por qué? Por la velocidad de afinidad a calcio. Entonces hay unas de baja afinidad, otras de alta afinidad, y lo más llamativo que es que las de alta afinidad son las rápidas. Por eso rápidamente pueden hacer interacciones actina-miosina. Mientras que las lentas tienen una afinidad mucho menor, por eso hacen actinas y uniones actina-miosina mucho más lento. ¿Qué más tenemos? Muchas isoformas de proteínas cambian y por eso ahora se habla de sarcómeros lentos, porque tienen diferentes isoformas, tanto de filamento grueso y delgado, que lo hacen lento, como isoarcómeros rápidos, que tienen las isoformas rápidas. Entonces, y de hecho llama la atención, ¿por qué? Porque estos músculos que tienen sarcómeros lentos también tienen la característica de que tienen muchas mitocondrias. Y además de tener muchas mitocondrias, tiene una gran cantidad de red vascular. Y por eso ustedes ven una gran cantidad de capilares. Y como tiene tantos capilares, pues este músculo se llama músculo rojo. ¿Por qué? Por su coloración rojiza, por la cantidad de sangre. O también denominado músculo lento, porque tiene componentes de sarcómero lento. Hay otras células musculares que tienen los sarcómeros rápidos, y la característica, aparte de tener sarcómeros rápidos, es que tienen muy pocas mitocondrias y tienen muy poca red vascular. Y como tiene tan poca red vascular, pues tiene coloración blanca. Por eso se le llaman músculos rápidos o músculos blancos. ¿Qué contiene la isoforma rápida? Ahora, una cosa interesante que quiero llamar la atención es que entonces los músculos que llamamos lentos es porque tienen mayor cantidad de fibras lentas, y los músculos que denominamos rápidos es porque tienen mayor cantidad de fibras rápidas. Entonces la proporción de las fibras va a ser la función de la estructura muscular. Y aquí llamo la atención, ¿por qué? Porque fíjense que aparece otro fenómeno, que es el fenómeno de relajación, que es mediado por cerca. ¿Qué se conoce? Calsecuestrina en grandes concentraciones en fibras rápidas que le permiten almacenar rápidamente calcio, mientras que las fibras lentas tienen poca calsecuestrina y una velocidad de cerca muchísimo menor. Por eso también la relajación cambia. Ahora, el doctor Borrero, como les decía, estudiaba fatiga, y para que un músculo se fatigue, pues hay que provocarle estímulos repetidos. Entonces, si yo estimulo repetidamente el músculo, genero algo que se llama una contracción tetánica. ¿Qué es una contracción tetánica? Es la máxima generación de fuerza del músculo mediado por una estimulación alta de frecuencia. Entonces llama la atención, ¿por qué? Miren, esta es la imagen de un estímulo único, la respuesta, y miren la respuesta cuando yo tengo estímulos sucesivos durante un minuto. ¿Qué llama la atención? Miren que hay músculos que rápidamente suben la fuerza, pero durante la estimulación cae rápidamente la fuerza. A esta caída de la fuerza durante estimulación es el fenómeno de fatiga muscular. Entonces, claro, todos hemos vivido de que hemos tratado de mantener la fuerza máxima, pero en la medida que pasa el tiempo se va agotando. Fatiga muscular. ¿Qué es lo interesante? Miren que hay músculos que su fatiga muscular es muy baja. Miren que llega al máximo y se sostiene durante largos periodos de tiempo. Y de ahí es que se sacó que hay músculos resistentes a la fatiga y hay otros músculos que se fatigan rápidamente. ¿Qué es lo interesante? Los músculos lentos
son los mismos músculos que son capaces de sostener la fuerza durante largos periodos de tiempo. Pero los músculos rápidos tienen la característica que generan más fuerza, pero que caen más rápidamente, que se fatigan más. Entonces, y de hecho llamo la atención, pues fíjense que aparecen características de las células. Células musculares de características tipo 1, células musculares de características tipo 2 y unas que se denominan intermedias. Características: tamaño de la motoneurona, pequeño. Cantidad de mitocondrias y capilares, muchas, en los oxidativos. Cantidad de mioglobina, que es una proteína que se une a oxígeno, alta. Contenido de glucógeno, muy bajo. Principal fuente de ATP, la fosforilación oxidativa. Como tiene bajo contenido de glucógeno, pues su principal oxidación es ácidos grasos. ¿Qué llama la atención? Baja cantidad de enzimas glucolíticas, una velocidad de fatiga muy lenta, es decir, es resistente a la fatiga, y miren que la actividad de la ATPasa y la velocidad de la contracción es muy lenta. Es típica que esté estas fibras musculares en músculos antigravitatorios. ¿Qué llamó la atención? Otro tipo de fibra que es completamente diferente. ¿Por qué? Porque en características sus motoneuronas son grandes, pero tiene pocas mitocondrias y pocos capilares, tiene bajo contenido de mioglobina, tiene alto contenido de glucógeno, y llamo la atención acá que estas glucolíticas, por eso se llaman glucolíticas, porque tienen alto contenido de glucógeno y alta cantidad de enzimas glucolíticas que le permiten la producción de ATP por vías anaeróbicas. Si ustedes se acuerdan, las vías anaeróbicas son las que no requieren oxígeno, pero producen muy poco ATP. Ahora, sigo mirando y miren que tiene alta actividad ATPásica y glucolítica, tiene una velocidad de fatiga muy rápida y tiene actividad ATPasa alta y una velocidad de contracción muy rápida. Ponen como ejemplo los músculos extraculares. ¿Qué quiero mostrarles a continuación? Si ustedes se fijan, tengo entonces que las fibras musculares, aunque tienen las mismas proteínas, pues tienen diferentes isoformas. Y al cambiar las isoformas, cambia la función. Ahora, ¿qué es lo llamativo? Hacen la imagen del músculo sólido y marcan fibras oxidativas en color oscuro y en color verde las glucolíticas. ¿Qué llama la atención? Si ustedes ven un músculo, por ejemplo el sóleo, pues tiene de ambos tipos de fibra. ¿Qué llama la atención? Hacen lo mismo con el plantar, y miren que el plantar también tiene diferentes tipos de fibra. ¿Qué es lo común o lo característico? Pues que cada músculo tiene una proporción de fibras tipo 1 y tipo 2 diferente en dependencia de su función. ¿Qué significa? Miren que, por ejemplo, en músculos humanos, solo el 80% son fibras lentas y solo un 15% o un 20% son fibras glucolíticas. ¿Eso qué significa? Que está diseñado para hacer contracción lenta pero resistente a la fatiga. Y por eso miren que es un músculo de postura y resistencia antigravitatoria. Comparado, por ejemplo, con los músculos de los ojos. Miren que los músculos de los ojos casi el 90% son fibras tipo 2. Y llama la atención, ¿por qué? Porque esos son movimientos extremadamente rápidos. Ahora, ¿qué quiero que observen? Todos los músculos tienen de ambos tipos de fibras. Lo que cambia que es el porcentaje que contenga de cada cuerpo. Importante, aquellos músculos que aumenten su porcentaje de fibras tipo 2 son aquellos que se encargan de fuerza y potencia. Pero aquellos que sean de grandes concentraciones de fibras tipo 1 son de características de concentración o contracción lenta, pero prolongada. Entonces, voy a analizar algo que también se analizó, aparte de estas velocidades de contracción, velocidades de relajación y contracciones tetánicas, todo se hace con estimulaciones isométricas.
pues aparecía otra característica o otro análisis que se hacía del músculo, y es qué pasaba si yo genero un estímulo isométrico, una contracción isométrica, pero le voy cambiando la longitud al músculo. ¿Qué significa eso? Que antes de mandarle el estímulo, yo lo puedo acortar o yo lo puedo ir alargando. Y de hecho, esto es este experimento que muestran acá. ¿Qué quiero que observen? Miren que es una contracción isométrica, tengo fijo el tendón de origen y el tendón de inserción. Lo que hago es mandarle un estímulo eléctrico y medir el grado de fuerza. ¿Qué es lo que les digo? Miren que yo puedo cambiarle la longitud antes del estímulo y volver a medir. Volver a cambiar la longitud y volver a medir. Entonces, ¿qué quiero que vean de este experimento? Miren que yo mando un estímulo que es repetitivo, varios estímulos a la vez, y mido lo que es la generación de fuerza. Pongo el músculo en esta longitud, lo estiro, y miren que cuando lo estiro antes del estímulo, me provoca un incremento de la generación de fuerza. Y miren que la fuerza se aumentó solamente por estirarlo antes de la contracción. ¿Qué llama la atención? Que si yo sigo estirando la estructura, y por eso ustedes ven que acá lo alargo más, antes de mandarle el estímulo, miren que la fuerza empieza a caer. Entonces apareció esto que es la curva de la generación de fuerza versus el cambio de la longitud del músculo. ¿Qué quiero que observen? Máximo estiramiento, mínimo estiramiento. Para que me entiendan, voy a hacer el ejemplo del bíceps. Mínimo estiramiento, máximo estiramiento. ¿Vamos a ver? ¿Qué llama la atención? Si yo hago un mínimo estiramiento, miren que la generación de fuerza es pequeña. Y en la medida que yo voy alargando el músculo, la generación de fuerza es mayor. Pero llamo la atención en algo que es interesante, y es que si yo sigo estirando la estructura, la fuerza puede incrementarse del músculo, pero no por aumento de la interacción actina y miosina, sino por algo que es el aumento de la tensión pasiva. Y claro, llamo la atención, ¿por qué? Porque un tejido máximo en estiramiento, es decir, en esta posición, yo tengo la máxima tensión del músculo mediada por la máxima tensión pasiva. Entonces, y aquí aparece algo que fue bastante importante de entender, y es ¿a qué le decimos tensión activa? ¿A qué le decimos tensión pasiva? ¿Y a qué le decimos fuerza total? Entonces, la fuerza total de un músculo depende de la fuerza activa y pasiva. Ya. Entonces, ¿qué quiero que observen? Si yo estiro la estructura del músculo haciendo esto, lo que observo es que la tensión pasiva del músculo se va a incrementar. Entonces, y de hecho ustedes lo pueden llegar a sentir, y es cuando uno estira cualquier grupo muscular. Cuando uno estira los grupos musculares, siente una tensión. De hecho, si quieren sentir tensión, pues estiren los flexores. Y van a ver que sienten tensión a nivel de la estructura muscular. ¿Qué es lo llamativo? Esa tensión por estirar que sienten es el aumento de la tensión pasiva. ¿A qué se le denominó tensión pasiva? A aquella fuerza que se genera en el músculo sin que haya interacción actina y miosina. Es decir, solamente por estirar la estructura. Ahora, ¿qué quiero que observen? Aparece el sarcómero. ¿Qué llama la atención? Filamento grueso, filamentos delgados. ¿Qué hemos dicho? Que el filamento grueso se ancla a la línea Z a través de una proteína que se llama titina, que está en representación gráfica como estos resorticos de acá de color rojo, que ingresa al interior de la célula del filamento grueso. ¿Qué es interesante?
Pues cuando ustedes estiran la estructura muscular, lo que están haciendo es estirando los sarcómeros. Y llamo la atención, ¿por qué? Porque si ustedes estiran los sarcómeros, estiran la titina, y ese estiramiento de la titina es lo que se conoce como tensión pasiva. Entonces, el límite de estiramiento de sus músculos en parte está mediada por la titina. ¿En qué tanto se pueda alargar? Entonces, llamo la atención porque, si ustedes ven, como les decía, la titina es una proteína que le ancla el filamento grueso a la línea Z. ¿Qué llamo la atención? Fíjense que dentro de la proteína aparece un segmento que se llama PBK, por los aminoácidos que contiene. ¿Qué es lo llamativo de este segmento PBK? Miren que funciona como resorte, que se estira cuando se estira el sarcómero. Entonces, llamo la atención, ¿por qué? Pues la generación de fuerza o tensión pasiva se va incrementando en la medida que ustedes alarguen el músculo. Entonces, una cosa, ¿qué pasaría si yo supero esa longitud? Pues yo puedo romper titinas, desgarro muscular. Entonces, claro, yo puedo desgarrar un músculo estirando. Y de hecho, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando uno hace entrenamiento en juegos de equipo, pues cuando uno está estirando, no falta el chistoso que lo empuja a uno más. Y claro, ese chistecito le puede causar a uno un desgarro muscular. Facilito. Pero eso no es lamentable porque pues, todos los desgarros se pueden recuperar, músculo esquelético. Por eso uno lo putea y después al otro día, bueno, sí, no hay nada más que hacer. Hay una cosa que no se ha podido establecer porque tienen que tener presente que tengo que hacer biopsias musculares. Entonces ahí ya es una limitante. Pero quiero mostrarte algo que me llamó la atención, sobre todo en la comparación de estiramientos de diferentes grupos musculares. Entonces, ¿por qué? Gracias por la pregunta. Una de las cosas que se hicieron para medir tensión pasiva fue medir estos componentes de titina. ¿Qué llama la atención de la imagen de arriba? Que hay grupos musculares, por ejemplo el sóleo, que el segmento PBK es mucho más largo. Y llama la atención porque al tener ese segmento PBK más largo, miren que puede lograr mayores estiramientos sin cambio de la tensión. Entonces, una de las hipótesis de flexibilidad es que estas personas van incrementando los segmentos PBK de la titina. Pero es una de las hipótesis porque de hecho en biomodelos una de las cosas que se ha hecho pues, para poderlo estudiar es generar estiramiento crónico. Es decir, yo lo inmovilizo estirándole el grupo muscular. Cuando esto se ha hecho en mamíferos, ratones y conejos, aumenta la cantidad de sarcómeros que están en serie y por eso el músculo aumenta de longitud. Pero, como digo, en humanos eso no se ha podido estudiar porque son efectos crónicos del estiramiento. Pero se cree que tanto el segmento PBK puede cambiar como se puede aumentar la cantidad de sarcómeros en serie para hacerlo más alargable. En las dos como hipótesis que hay de personas hiperflexibles. Ahora, ¿qué me llama la atención? Miren que aparece otro grupo muscular que es el psoas y llama la atención ¿por qué? Porque miren que el segmento PBK de la retina es mucho más corto. ¿Eso qué hace? Que miren que se pueda estirar mucho menos, pero además que genera mucha más tensión pasiva. ¿Sí? Ahora, ¿qué me gusta y qué llama la atención de este componente de aquí? ¿Qué me falta? Entonces, claro, como les decía, en la medida que yo estire la titina, pues esto se aumenta, tensión pasiva. ¿Qué me falta? Pues fíjense que me falta la curva de tensión activa. ¿A qué hace referencia la tensión activa? A la interacción que tienen actinas y miosinas. Es decir, que dependen de la activación de la fibra muscular. Entonces, ¿qué quiero que vean? Yo pongo el músculo acá y le mido el registro de fuerza. Pongo el músculo en esta posición y registro fuerza
pongo el músculo en esta posición, registro la fuerza, sigo estirando y miren que empieza a caer. Y de hecho, si lo pongo completamente estirado, miren que la fuerza cae. ¿Qué es lo llamativo? Miren que la fuerza activa funciona como una campana, en la cual tengo una longitud en la cual logro la máxima tensión activa o la máxima unión actina-miosina. Pero si acorto el músculo o si lo alargo, se va a disminuir la fuerza. ¿Qué quiero que observen? Como la tensión activa depende de la interacción de proteínas, miren lo que es en estado acortado, que es esta imagen de acá. Miren que el sarcómero está completamente acortado, pero, y llamo la atención, ¿eso qué hace? Que el filamento grueso en la parte periférica comience a golpear los filamentos gruesos o cabezas con otras cabezas, impidiendo la interacción con el filamento delgado. Y además, miren que un filamento delgado está sobre encima del otro filamento delgado, por lo cual me obliga a tapar una posible interacción. Entonces, ¿qué llama la atención? Que cuando el músculo está muy acortado, pues tengo muchas pérdidas de interacción actina y miosina. Que en la medida que empiece a estirar, miren que se empieza a incrementar la interacción. Por eso yo veo que esto empieza a aumentar acá la fuerza. ¿Qué llama la atención? Miren que en la parte central yo no tengo cabezas pesadas de la miosina. Por lo tanto, miren que de esta distancia a esta distancia no cambia la cantidad de interacciones actina y miosina. Por eso, si ustedes ven, yo tengo estos dos puntos cercanos en la fuerza máxima. Ahora, ¿qué llama la atención? Si yo sigo estirando el sarcómero, miren que alejo los filamentos delgados de los filamentos gruesos. Por eso, en la medida que sigo alargando, miren que voy perdiendo interacción actina y miosina. Entonces, de hecho, uno, ¿esto cómo lo pone en práctica? Las personas que van a los gimnasios, si se dan cuenta, las máquinas las arrancan siempre desde partes intermedias. ¿Por qué? Porque si yo arranco una actividad desde puntos extremos, pues tengo menos generación de fuerza, igual estando acá o estando acá. Por eso normalmente las prescripciones de ejercicio se hacen en rangos intermedios. Y para sacar la carga, pues uno no la saca con extensión completa o con contracción completa. ¿Listo? Ahora, sigo mirando y dentro de estas características de contracciones isométricas, entonces llama la atención ¿por qué? El tejido de máxima estiramiento pues logra muy poca interacción actina y miosina, pero sí la máxima tensión total por la suma de ambas. Ahora, sigo mirando y aquí aparece la otra forma de estudiar el fenómeno de contracción, que es a través de las contracciones isotónicas. ¿Qué es una contracción isotónica? Que hay desplazamiento de la carga. Y si se desplaza la carga, quiere decir esto que el músculo se acorta. ¿Qué llama la atención? A las contracciones que cambian de longitud del músculo se le llaman contracciones isotónicas. ¿Por qué el término iso? Acuérdense que iso es de igualdad. Por eso las contracciones isométricas es que no cambia la longitud. ¿Qué es isotónico? Claro, cuando se hicieron estas contracciones o estímulos eléctricos con un levantamiento de pesa, se observa esto que ustedes observan acá y es el mantenimiento de la fuerza máxima durante un tiempo prolongado. Por eso se llama isotónico, que mantiene la tensión máxima. Ahora, ¿qué quiero llamar la atención de las contracciones isotónicas? Si ustedes se fijan, tengo la interacción de línea Z, filamento delgado, cabeza pesada de miosina. ¿Qué observo? La posibilidad de la cabeza pesada de la miosina de moverse de 90 grados a 45, desplazándome el filamento delgado. Y llamo la atención, si yo desplazo, pues ya tengo una distancia. Entonces, llamo la atención porque con contracciones isotónicas, como puedo medir la distancia que se mueve en un tiempo, puedo medir velocidad.
Entonces, claro, la velocidad de la contracción se puede medir a través de la distancia que se recorre en un tiempo determinado. ¿Qué quiero mostrarles aquí? Velocidad versus carga. Entonces, esto es más fácil así. Cuando hablamos de fuerza muscular, vamos a trabajar flexión de hombro. ¿Listo? Cuando hablamos de carga, hablamos de algo que opone resistencia al músculo. ¿Listo? Yo ahorita le voy a bajar el brazo porque voy a provocar la resistencia sobre los músculos flexores de hombro que no lo puede dejar bajar. ¿Listo? Entonces llame la atención, ¿por qué? Si ustedes ven, yo le estoy colocando una carga, ella está haciendo una fuerza para evitar que se baje, pero miren que yo no tengo desplazamiento, contracción isométrica. Pero, y llamo la atención, si yo bajo la carga y llamo la atención, sostengo, si yo llego a quitar la carga, miren que ella supera la gravedad. ¿Y qué significa que supere la gravedad? Que se acorte y desplaza. Por eso yo puedo medir velocidad de contracción. ¿Sí está claro? Entonces, importante, en isométrico, ¿cuánto es la velocidad? ¿Hay desplazamiento? Cero. Entonces, ¿cuánto es la velocidad? Cero, porque no hay distancia que se recorra. Pero, y llamo la atención, en contracciones isotónicas sí. Entonces, importante, voy a dejar una fuerza y tu actividad que es subir el brazo hasta acá. ¿Listo? Súbelo. ¿Listo? 2. Aumento la carga. ¿Vale? ¿Listo? Aumento la carga. Tienes que subir. Yo sé que puedes. Yo sé que puedes. ¿Qué pasa con la velocidad en la medida que yo aumento la carga? Y eso es lo que tienen allá. Fíjense que tiene carga en el eje X y velocidad en el eje Y. ¿Qué llama la atención? Entre menos carga tenga, mayor velocidad. Pero si yo aumento la carga, miren que la velocidad cae. Y de hecho, si yo aumento dramáticamente la velocidad, llega a cero. Perdón, la carga. La velocidad llega a cero. ¿Por qué? Porque ya no puede vencer la resistencia. ¿Ubicados? Detalles. Detalles de la gráfica. Haz fuerza. ¿Qué pasa si ella mientras hace fuerza incrementa la resistencia que supere la fuerza? No bajes la fuerza. No te dejes ganar. Exacto. ¿Qué pasa? Y llamo la atención cuando yo hago eso. Pues ya no tengo una contracción que se acorta, sino tengo una contracción que hay alargamiento. Entonces, contracción concéntrica, contracción excéntrica. Para que lo entiendan, préstame brazo. Brazo, voy a jugar con algo simple, flexión de brazo. Si ustedes ven, voy a empezar con isométrico. Hazme fuerza, flexiona. Tu misión es doblar el brazo. Fíjense que si la fuerza es igual a la resistencia, no tengo desplazamiento. Velocidad cero. Que ella me gane, haz fuerza. Concéntrico, ¿por qué? Miren que el músculo se acorta en la medida que levanta el peso. Pero, fuerza. Si yo hago fuerza, no me dejes. ¿Por qué digo que no me dejes? Porque necesito hacer una contracción en la cual el músculo, el sarcómero, se estire. No lo relajes. Hazme fuerza. Lo más que puedas. De hecho, no me dejes traer. Eso es. ¿Qué llamo la atención? Miren que ella está en contracción, pero lo estoy estirando. Excéntrico. Y llamo la atención que el excéntrico no es estiramiento, porque en el estiramiento yo no busco contraer. ¿Qué es un excéntrico? Que tengo una carga tan pesada que el músculo, en vez de cortarse, se estira. Pero se estira
uniendo actina y miosina. ¿Sí es claro esto? Entonces, gráficamente. Gráficamente, ¿qué pasa con la velocidad de contracción excéntrica con el aumento de la carga? Miren la gráfica. ¿Por qué digo esto? Porque tiene una parte descendente. Y la parte descendente dice excéntrico. ¿Qué quiero que observe? Que si yo como resistencia aumento mucho más, la velocidad excéntrica aumenta. Entonces, con concéntrico, ¿qué veo? Que si aumento la carga, la velocidad disminuye. Pero en excéntrico, ¿qué es? Si sigue aumentando la carga, la contracción excéntrica se hace más veloz. ¿Sí es claro? Bien. Ahora, ¿qué quiero mostrarles que es llamativo de una contracción excéntrica? Si ustedes se fijan, en la siguiente imagen tenemos cabezas. Concéntrico. Miren que es una contracción excéntrica. Que la cabeza pesada, en vez de ir a 45 grados, se tire a 135. ¿Por qué puede pasar esto? Porque, como les digo, la carga supera la fuerza. ¿Cuál es el problema? Desgarros musculares. Entonces, claro, de hecho, los ejercicios excéntricos provocan una gran cantidad de hipertrofia muscular. ¿Por qué? Porque generan ruptura de sarcómeros. ¿Y esto qué genera? Nueva resíntesis de proteínas para volver a arreglar esto y aumentar la masa muscular. Entonces llama la atención, ¿por qué? Porque la carga pues termina provocando desgarros. ¿Qué es un desgarro? La pérdida de las miofibrilas, de continuidad de las miofibrilas. Ahora, ¿qué me gusta de esto? Miren, contracción concéntrica, la fuerza supera la carga y tiene un gran gasto de energía. Isométrico, la fuerza es igual a la carga, se genera contracción y miren que gasta un poco menos de energía que el activo. Excéntrico, es el que más fuerza genera. ¿Por qué? Porque está tratando de cortar el músculo. Pero como la carga es tan pesada. ¿Por qué? De hecho, en parte la explicación está en este. ¿Este titina qué generaba? Tensión pasiva. Entonces, claro, en la medida que ustedes hacen un excéntrico, no solamente se incrementa la fuerza de la unión de actina y miosina, sino se incrementa la tensión de la titina. Por eso los excéntricos son los que más generan fuerza. Un ejemplo de excéntrico es un salto. Eso es un excéntrico. Entonces llamo la atención, ¿por qué? Porque esos excéntricos tienen la característica de que son los que más generan fuerza porque tienen tensión activa y pasiva. Y llama la atención, como tienen aumento de la tensión pasiva, son los que menos gastan energía. Pero son los que más generan lesión. Y por eso en fisioterapia pues se usa ejercicios excéntricos solo en la parte final de la rehabilitación. Ahora, ¿qué más quiero mostrarles? Bueno, una de las cosas que se hace fundamental de aprender es los efectos que tiene el ejercicio sobre la estructura del músculo esquelético, que se denomina plasticidad. Una cosa importante que debo mencionar es, hablemos de salud. Y cuando hablamos de salud, pues para que ustedes sean personas saludables, esto es lo que se les recomienda desde la Asociación Americana del Corazón para evitar enfermedades cardiovasculares. ¿Qué se les recomienda?
hacer ejercicio de resistencia y hacer ejercicios de fuerza. ¿Qué llama la atención? Para evitar enfermedades cardiovasculares, ustedes deberían hacer 5 días a la semana con una intensidad entre 50 y 90% de la frecuencia cardíaca máxima, como ustedes quieran, en bicicleta, trotando, bailando, lo que quieran, pero que puedan mantener más de 30 minutos esa intensidad. Y llama la atención, ¿por qué? Porque, como les digo, ya estamos hablando de prevención. Entonces, ¿cuántos de ustedes hacen por lo menos 5 días a la semana 30 minutos de ejercicio de resistencia? Y llama la atención, ¿por qué? Porque, como les decía, en la Facultad de Salud nos hemos acostumbrado a que hablamos de salud, pero no ponemos nada en práctica. Por eso la facultad que peores índices de salud tiene son las mismas facultades de salud. No es chistoso para mí, porque en cierta forma significa que nosotros nunca aplicamos en nosotros mismos lo que estudiamos. Eso es vergonzoso, más que sentirse uno como honrado. Y llamo la atención en qué, en que nosotros mismos tenemos que ponernos en juego. ¿Por qué? Como les decía, esto es lo que ha salido para evitar enfermedades cardiovasculares, porque en el mundo la principal causa de muerte son enfermedades cardiovasculares. ¿Qué les llama la atención? No solamente tienen que hacer ejercicios de resistencia, sino también se incorporan ejercicios de fuerza. Y llama la atención que se deben hacer por lo menos de 2 a 3 días a la semana, por encima del 50 y por abajo del 80% del RM, entre 12 a 16 repeticiones de 1 a 3 series cada una, y miren que toma los principales grupos musculares de miembro inferior y de miembro superior. ¿Por qué digo esto? Porque observen que entonces, para ustedes ser saludables, necesitan hacer actividad física y necesitan que sus familiares hagan actividad física. Y digo esto ¿por qué? Porque es que no se trata solamente de cambiar sus vidas, sino cambiar las vidas de su entorno. Y llamo la atención en esto ¿por qué? Voy a empezar con entrenamientos de fuerza. Si ustedes se fijan, una de las características que piden es que se trabaje de 2 a 3 días entre 50 y 80% del RM. ¿Qué llama la atención? Pues una de las características importantes de fuerza. Nosotros vimos que un músculo tiene el pulmotor. ¿El pulmotor qué es? Todas las motoneuronas que inervan el músculo esquelético. ¿Qué quiero que observen? Si yo tengo todo el pulmotor activo, pues tengo la fuerza máxima del músculo. Entonces, ¿qué quiero llamar la atención? Si ustedes se fijan, en las programaciones de salud no hay trabajos de fuerza por abajo del 50%. Y llamo la atención ¿por qué? Porque puede ser que ustedes vayan al gimnasio, pero no estén haciendo ejercicio para la salud. ¿Por qué? Porque no tienen en cuenta los pesos que cargan. Entonces, claro, personas que hacen muchísimas repeticiones con pesos muy bajos, pues pueden hacer ejercicios que no generen cambios o transformaciones. ¿Y qué cambios o transformaciones queremos con ejercicios de fuerza? Pues aumentar la fuerza muscular. Entonces, llamativo ¿por qué? Pesos por abajo de 50 no sirven. Entonces, a las mujeres que trabajan con pesos muy bajos, eso no es para la salud. 2, hombres, porque acá tengo los extremos. Que entrenan por encima del 80% del RM, tampoco es sano. Y llamo fuertemente la atención, ¿por qué? Porque a veces piensan que más es más y no es así. ¿Qué otra cosa observo acá? Si ustedes se fijan, el rango entre 50 y 80% del RM hace referencia a que en su entrenamiento de fuerza tenga reclutamiento de fibras glucolípicas. Y llamo la atención, ¿por qué? Porque si ustedes ven entrenamientos por debajo del 50% de la fuerza, es que solamente tengo motoneuronas lentas. Entonces, como yo les decía, todo músculo tiene de todas las fibras. Entonces, ¿cuáles son las que primero se activan? Siempre las que primero se activan son las lentas, que van a los músculos oxidativos. Por eso,
para entrenamiento de fuerza tiene que ser por encima de 50 para que reclute otro tipo de motoneuronas. Ahora, ¿qué otra cosa es llamativa? Pues si ustedes hacen la prescripción que yo les digo de entrenar 3 veces a la semana, de hacerlo entre 50 y 80% del RM con 3 series de 12 a 15 repeticiones, pues lo que van a hacer es aumentar su fuerza muscular. Esto no es nada novedoso. Si ustedes van a un gimnasio y ya levantan pesas, aumentan la fuerza. ¿Qué es lo interesante? Como todo proceso biológico tiene un máximo en las personas y ese máximo en las personas se alcanza más o menos en 60 semanas de entrenamiento de fuerza, en el cual se logra la fuerza máxima. ¿Qué me gusta de esta imagen? Si ustedes ven el entrenamiento de fuerza, me aumenta la fuerza muscular, pero esos aumentos de la fuerza muscular obedecen a 2 cambios. A cambios en las motoneuronas y a cambios en la estructura muscular. ¿Qué quiero que observen? Normalmente los primeros aumentos de fuerza en las primeras semanas de entrenamiento obedecen a cambios en las neuronas. Y casi después de 6 o 7 semanas, es decir, 1 mes y medio o 2 meses, empieza a haber el crecimiento de hipertrofia o de masa muscular. ¿Qué quiero que observen? Miren que los cambios neuronales y los cambios de la masa muscular son los que me permiten cambiar la generación de fuerza. Entonces voy a explicarles qué hace el entrenamiento de fuerza sobre las neuronas. Una de las cosas antes de pasar de eso es hablar de este fenómeno de hipertrofia. Y el fenómeno de hipertrofia muscular es bastante interesante. De hecho, fue una de las cosas que me llevó a estudiar el doctorado, a estudiar la vía de síntesis de proteínas. Y lo interesante que es, pues, ver cómo la estructura de la fibra muscular termina incrementando su tamaño. Como les decía, a este fenómeno se le llama hipertrofia muscular. Y claro, todos los seres que tengamos músculos esqueléticos pueden sufrir hipertrofia. ¿Qué es lo interesante y llamativo? En cargas de 50 y 80% se crean pequeñas rupturas de las fibras musculares. Por eso yo les mostré un desgarro muscular. Ese desgarro muscular, de hecho, es de un maratonista. De hecho, se le hace la biopsia muscular antes de la maratón, después de la maratón, y se ve ese desgarro muscular. Por eso, pues normalmente estos deportistas de alto rendimiento al otro día pues amanecen con una fatiga muscular mediada por la lesión muscular. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Pues este fenómeno, como les decía, me mantiene activo las células satélites, y las células satélites, ¿qué hacen? Me parchan esto y me incrementan las miofibrilas. Pero, y llamo la atención, fíjense que el fenómeno de hipertrofia no solamente me aumenta el diámetro, sino me termina aumentando la cantidad de mionúcleos. ¿Por qué? Porque son las células satélites que ingresan para reparchar. Y cada célula satélite tiene un núcleo. Entonces, ¿qué llama la atención? El proceso de hipertrofia muscular es un proceso de aumento del diámetro con aumento de la cantidad de núcleos. ¿Qué es interesante? ¿Han escuchado hablar de la memoria muscular? Es un término que ha salido en los últimos años, que me ha causado bastante controversia, pero llama la atención en que, bueno, yo creo que muchos hemos pasado por este fenómeno de que vamos al gimnasio, duramos como 2 o 3 meses, faltamos otra vez al gimnasio, otros 3 o 4 meses y volvemos nuevamente, otros 3 meses. Entonces uno que observa aumentos de la fuerza y de la masa muscular y después disminución de la fuerza y de la masa muscular, otra vez aumento de la fuerza y otra vez disminución. De hecho, llamo la atención, ¿por qué? Porque cuando uno hace estos fenómenos, se da cuenta que en el primer entrenamiento uno logra ganancias de masa muscular, pero que si deja de hacer ejercicio y nuevamente vuelve a hacer ejercicio, más rápido gana masa muscular. Entonces, ¿qué quiero llamarle la atención? ¿A qué se le denominó memoria muscular? Que el músculo, cuando hace ejercicios de fuerza, incrementa la cantidad de mionúcleos. Cuando deja de hacer ejercicio, disminuye la masa, pero miren que no disminuye la cantidad de mionúcleos. Por lo tanto, tengo más posibilidad de sintetizar proteínas. Entonces, cuando retomo esa fibra muscular que previamente estuvo entrenada con otra que nunca ha estado entrenada,
pues me voy a dar cuenta que esta fibra que previamente fue entrenada, pues aumenta mucho más su contenido de proteínas musculares. Y a esto es lo que se le denomina fenómeno de memoria muscular. Entonces, claro, obviamente la segunda pasada uno gana más fuerza más rápido que la primera pasada. Memoria muscular. Ahora, ¿cuál es el detalle? Todo lo que puede incrementar también puede disminuir. Y aquí es llamativo, ¿por qué? Porque hay un punto importante de la síntesis de proteínas y es que no solamente se necesita ejercicio, sino se necesita buenas cantidades de proteína. Por eso la alimentación es fundamental. Y claro, principalmente ¿qué? Aminoácidos esenciales de cadena ramificada, porque son los principales aminoácidos que me generan aumento de la síntesis de proteínas. Por eso en los gimnasios venden esos tacos, aunque no es necesario, pero por eso venden tacos de proteína, para que usted haga ejercicio y consuma una carga proteica para permitirme hipertrofia muscular. ¿Por qué menciono esto? Porque ustedes pueden hacer muy buen ejercicio y nunca aumentar masa muscular y después arrearle la madre, y yo les digo, bueno, ¿y qué comieron? Ah, no, es que la cantidad de proteínas que consumen es muy baja, pues no puede haber hipertrofia muscular, por más de que haya el estímulo de ejercicio. ¿Por qué? Porque necesitamos de aminoácidos esenciales para la generación de proteínas. Entonces, llamo la atención, ¿por qué? Porque si ustedes ven la atrofia muscular, realmente está muy generalizada en la población colombiana. ¿Por qué digo esto? Si ustedes ven los niños, y si van a estudiar pediatría, siempre la población colombiana tiene baja talla y bajo peso. ¿Por qué tienen baja talla y bajo peso? Pues porque tienen malnutriciones proteínicas. ¿Cómo crecemos si no tenemos proteínas? Y esto me parece súper problemático, ¿por qué? Porque nos hemos acostumbrado a hablar de la malnutrición como una condición básica. Que el 50% de las familias colombianas tengan inseguridad alimentaria es normal. No, eso no es normal. Y eso lo que implica es que la población va a estar enferma. Y llamo fuertemente la atención, ¿por qué? Porque una de las cosas con las que ustedes juegan mucho es con la alimentación. Y tengan presente que ustedes es dos sitios de ingreso, vía aérea y vía alimentaria. Entonces, miren bien lo que se meten por la nariz y miren bien que se meten por la boca. Y digo esto ¿por qué? Porque son los dos sitios de entrada de sustancias en las cuales pueden provocar cambios dramáticos en el funcionamiento biológico. Ahora, me voy y llamo la atención en esto ¿por qué? Se ha estudiado fuertemente qué pasa en las células musculares si ustedes entrenan fuerza. ¿Qué llama la atención? Siempre va a haber hipertrofia muscular, va a aumentar la fuerza y la potencia del músculo, va a aumentar el tamaño de la fibra muscular y miren que va a haber adaptaciones neuronales. ¿A qué hace referencia a adaptaciones neuronales? Ahorita les voy a mostrar algo que me pareció fascinante. Y para terminar, miren esto. Síntesis de proteínas miofibrilares incrementada. Entonces, claro, nosotros necesitamos hacer ejercicios de fuerza para el mantenimiento proteico de todos los músculos. Ahora, ¿qué llama la atención? Como les decía, el músculo no se mueve a menos de que active las motoneuronas. Entonces, llama la atención. Y de hecho, este salió el año pasado, este es un artículo divino para los que les gusta la fisiología del ejercicio, es una cosa espectacular. ¿Por qué? Porque actualmente hablamos de ejercicios de fuerza para la salud. ¿Y qué llama la atención? Que los entrenamientos de fuerza me mejoran la actividad cortical de las neuronas corticales, me aumenta factores neurotróficos derivados del cerebro y me mejora todo lo que es el refinamiento sináptico. ¿Qué más hace? A nivel de la motoneurona inferior me aumenta la cantidad de receptores serotoninérgicos excitatorios y me disminuye los serotoninérgicos inhibitorios. Pero además me inhibe o disminuye la cantidad de receptores GABA. ¿Eso con qué finalidad?
de aumentar las ganancias de la motoneurona. ¿Qué llama la atención? Pues ya se ha visto que en los entrenamientos de fuerza aumenta la excitabilidad de la motoneurona porque disminuye las inhibiciones y aumenta las excitaciones. Por último, y llama la atención en el botón axónico, que se dieron cuenta que el entrenamiento de fuerza incrementa la cantidad de receptores del neurotransmisor de acetilcolina, pero además también aumenta la cantidad de receptores, mejorando la conducción de nervio a músculo. Por lo tanto, el entrenamiento de fuerza no solamente me cambia el músculo, sino me cambia la señal. Por eso deben entrenar fuerza. Y miren esto, y como les digo, si pueden revisarse estas cosas, si están interesados en ejercicio y deporte, pues les llamo la atención en este paper. ¿Por qué? Porque en muchos trabajos de investigación se hablaba que el ejercicio de resistencia era el que era fundamental para la salud. Fuerza no. ¿Qué llamó la atención? Como les digo, ya sabemos que tanto fuerza como resistencia son fundamentales para las células musculares. ¿Qué llamó la atención? Miren todos los diferentes efectos benéficos que tiene el entrenamiento de fuerza sobre la salud. Empiezo por condiciones básicas y me voy a tirar al hueso. ¿Por qué? Si ustedes ven, una de las cosas importantes es la osteoporosis y sobre todo en mujeres que son posmenopáusicas, en las cuales, como disminuye dramáticamente la cantidad de estrógenos, también disminuye dramáticamente la calidad del hueso. ¿Qué llama la atención? La única forma de mantenimiento óseo es a través del entrenamiento de ejercicios de fuerza. Por lo tanto, es obligatorio de las mujeres posmenopáusicas, si quieren mantener una salud ósea, hacer ejercicio de fuerza. Y esto obviamente no implica que los hombres no. Obviamente la osteoporosis se ve aumentada en población adulta mayor en señores que son inactivos físicamente. ¿Qué más veo? Acá ustedes van a ver músculo que es hipertrofia, cartílago y tendón. ¿Por qué? Porque tanto los tendones aumentan su resistencia como el cartílago mejora su calidad con entrenamientos de ejercicios de fuerza. Por lo tanto, todo el sistema osteomuscular se ve en mejoría con entrenamiento de fuerza. ¿Qué fue lo de los últimos años? Mire que aparece depresión, cáncer, desórdenes metabólicos, enfermedades cardiovasculares, demencia y problemas de sueño. ¿Por qué? Porque ya se ha podido ratificar que mejora todas esas condiciones con el entrenamiento de fuerza. Y llamo la atención en algo que me llama fuertemente la atención, que es cáncer. De hecho, si ustedes ven, aparecen estudios de la disminución del tamaño mediado por entrenamientos de fuerza. Entonces, como les digo, fuerza es salud. Entonces, no hacer entrenamientos va a ser un problema para sus vidas. Y por eso les digo que ojalá esto lo vayan implementando. ¿Qué me queda? Ejercicios de resistencia. No solamente tenemos que hacer ejercicios de fuerza, sino también tenemos que hacer ejercicios de resistencia, y llama la atención que los ejercicios de resistencia se hacen con una frecuencia mayor, 5 días a la semana. ¿Qué llama la atención? Al igual que los ejercicios de fuerza, tienen una intensidad recomendada. Por abajo de 55 de la frecuencia cardíaca no es nada. Y por encima del 90 de la frecuencia cardíaca no es salud. De hecho, es riesgo para la salud. Y llamo la atención, yo no sé si ustedes tengan, bueno, yo tengo un reloj que me mide el pulso mientras hago ejercicio, y esos relojes, cuando ustedes finalizan el ejercicio, les dice el nivel de intensidad del entrenamiento. De hecho, sale excesivo si ustedes tienen elevada la frecuencia por encima del 80% de la frecuencia cardíaca máxima, 90. Y eso significa, y llamo la atención, de que para la salud, tanto en la intensidad mínima como la intensidad máxima se deben sostener, porque si no, deja de ser salud. ¿Qué llama la atención? Miren que necesito mantener la frecuencia elevada, pero no llegar al máximo. Y esto hacerlo por lo menos 30 minutos al día.
¿Qué llama la atención? Pues, ¿qué efecto tiene cuando una persona no hace ejercicio? Llama la atención en la imagen de abajo, consumo de oxígeno, en la parte de XY, lactato. ¿Por qué mide el lactato? Ustedes que vienen de segundo. Lactato. ¿Por qué mide el lactato en sangre? Por el ácido láctico. Repaso. Cojo glucógeno que se almacena en el músculo o glucosa que viene del líquido extracelular y lo meto a la célula. Glucógeno ya está metido. Yo tengo enzimas que hacen glucólisis. ¿En qué termina convertida la glucosa y el glucógeno cuando hago glucólisis? En piruvato. Listo. El piruvato tiene dos posibilidades. O formar lactato por la lactato deshidrogenasa en el citoplasma, o generar acetil-CoA a través de la mitocondria por la piruvato deshidrogenasa. Las dos vías. ¿Sí? Acuérdense, pues, recuerden, ustedes lo tienen más fresco que no, mentira, eso lo tengo. Ahora, teniendo en cuenta eso, llama la atención ¿por qué? Si yo aumento el lactato en sangre, debe ser porque incrementé la vía de glucólisis anaeróbica, es decir, la conversión de carbohidratos hasta piruvato, pero de piruvato a lactato. ¿Por qué digo anaeróbica? Porque el paso de carbohidratos, de glucógeno y glucosa hasta lactato no necesita oxígeno y produce ATP. Recordemos. ¿Qué llamó la atención? Entonces, acá aparece otra cosa importante y es el consumo de oxígeno. ¿Por qué? Porque claro, si yo necesito producir ATP, pues la principal fuente de producción de ATP no es pasar el piruvato al lactato, sino acetil-CoA y mandarlo a ciclo de Krebs de fosforilación oxidativa, para generar de hecho mayor cantidad de ATP. ¿Van conmigo? Si hace esa ruta, no hay lactato. Pero, llama la atención, si no hay lactato, debe haber aumento de la utilización de oxígeno. ¿Sí está claro? Entonces, teniendo en cuenta eso, miren tres poblaciones diferentes. Cardiópatas que tienen enfermedad cardíaca, sedentarios que no hacen ejercicio y personas que son activas físicamente. ¿Qué quiero comparar? Pues yo pongo a estos sujetos a caminar y cuando empieza a caminar diré que el sujeto empieza a aumentar el lactato en sangre. ¿Eso qué significa? Pues que el sujeto a una muy baja intensidad ya está con vías anaeróbicas. Y de hecho, yo no sé si han visto a los adultos mayores que caminan de hecho, las pruebas en adultos mayores se hace una caminata de 6 minutos. Y tratar de que en esos 6 minutos el sujeto no pare. Suena muy gracioso, pero es que todos vamos a envejecer. Entonces, llamo la atención porque miren que si yo ya no tengo una enfermedad de base que me afecte el metabolismo, porque el corazón bombea la sangre, miren que puedo aumentar la cantidad de oxígeno que utilizo y retrasar la producción de lactato. ¿Qué significa esto? Acá produce lactato con solo caminar, aquí con solo trotar. ¿Qué llama la atención? Personas activas físicamente, miren que son capaces de aumentar el consumo de oxígeno sin producir por vías anaeróbicas nada. Este es el efecto fundamental del entrenamiento de resistencia, aumentar el consumo de oxígeno. Y llama la atención, ¿por qué? Porque ¿para qué se usa el oxígeno? ¿Para qué inhalan y para qué exhalan ustedes? Sistema respiratorio.
El oxígeno es fundamental para la generación de ATP. De hecho, si yo les cierro la vía respiratoria o les causo paro respiratorio, en 8 minutos tienen muerte neuronal por ausencia de ATP. Las células musculares resisten muchísimo más. De hecho, pueden resistir hasta 4 horas de hipoxia, pero las neuronas no. Les llama la atención porque ustedes tienen que respirar para poder generar energía para que las células vivan. Les llama la atención ¿por qué? Porque entonces personas cuando son poco activas tienen pocas mitocondrias y poco consumo de oxígeno. Por eso son tan diferentes los sedentarios de los activos. Ahora, ¿qué quiero mostrarles? Pues, ¿qué efectos tiene hacer entrenamientos de resistencia? Si ustedes se fijan, uno de los primeros modelos que utilizamos fueron biomodelos. El conejo fue uno que se ha utilizado mucho. Y lo que se hizo en este experimento fue tomar un músculo que es de predominio glucolítico. Y se le puso un estimulador eléctrico para causarle una contracción repetida durante largos periodos de tiempo. ¿Qué es lo interesante de este modelo? Claro, yo tengo los tibiales anteriores, entonces a uno le coloco el estimulador, al otro no. ¿Y esta qué ventaja tiene? Pues que el animal duerme igual, come igual y tiene las mismas concentraciones hormonales. Es decir, más o menos estandarizado. ¿Qué observo? Y llamo la atención. Si ustedes ven el músculo tibial anterior normal, es un músculo blancuzco que tiene más fibras glucolíticas que oxidativas. ¿Qué es lo llamativo? Que cuando yo le pongo estimulación eléctrica que repite lo del ejercicio de resistencia, pues encontramos que el músculo se vuelve rojizo. ¿Y qué es lo llamativo? Que miren que dramáticamente aumenta la cantidad de fibras oxidativas. Y de hecho reduce las fibras glucolíticas. A esto se le llama transposición de fibras. Entonces, lo que hace el entrenamiento de resistencia, ¿qué es? Provoca el cambio de fibras glucolíticas hacia fibras oxidativas. Y lo llamativo que es, que no solamente cambia las isoformas de las proteínas, sino que también cambia las regulaciones metabólicas como las cantidades de mitocondrias. Eso hace que cambie dramáticamente el tipo de fibra. Entonces, llamo la atención porque si ustedes hacen entrenamientos de resistencia, pues lo que hacen que es aumentar el contenido mitocondrial, aumentar la tolerancia al lactato, aumentar la cantidad de capilares, aumentar la función oxidativa y aumentar la capacidad aeróbica. ¿Qué observo acá? Y de hecho por eso me gusta mucho. Si ustedes se fijan, cada entrenamiento tiene efecto específico. ¿A qué hago referencia? No pueden esperar que con ejercicios de resistencia aumente la hipertrofia muscular. Al igual que no pueden esperar que con ejercicios de fuerza aumente el contenido mitocondrial de la célula. Es específico en cada intensidad. Por eso, y llamo la atención, es considerado para la salud actualmente que ustedes deban hacer tanto de resistencia como de fuerza, porque cada ejercicio tiene un efecto diferente en la estructura muscular. Ahora, ¿qué llama la atención? Miren lo que ya tenemos de imagen, la estructura de la célula muscular con cantidad de capilares, con transportadores de ácidos grasos, con transportador de glucosa. ¿Y qué llama la atención? Que si hacen entrenamientos aeróbicos, aumentan el contenido mitocondrial, aumenta la cantidad de capilares y aumenta la cantidad de transportadores. ¿Eso qué hace? Que mejore su calidad metabólica. Por el otro lado, ¿qué observo? Si en vez de hacer entrenamiento aeróbico hago entrenamiento de fuerza, miren que la fibra aumenta su diámetro, hipertrofia muscular. ¿Por qué aumenta su diámetro? Porque aumentó el contenido de miofibrillas, por eso aumenta la fuerza y la potencia. Entonces, si ustedes se fijan,
por eso me encanta músculo, porque es la estructura más plástica que tenemos en el cuerpo. Es decir, la capacidad de modificarse en dependencia del estímulo. Es tan interesante que, pues como les decía, nos interesaba saber cómo es posible que un ejercicio hiciera un efecto y cómo era posible que otro ejercicio tuviera otro efecto. ¿Qué llamó la atención? Llegamos a las famosas vías moleculares. De hecho, esto fue lo más bonito en los últimos 20 años. Encontramos la vía de síntesis de proteínas de músculo esquelético, porque esto fue una investigación que salió en el 2000, es decir, llevamos 26 años, no es mucho para la ciencia. ¿Qué llamó la atención? Miren que el ejercicio de fuerza entre 50 y 80% del RM, lo que hace que es estimular mecanorreceptores del músculo que activan una vía que se llama mTOR. Pero además, y de hecho llamó la atención, los entrenamientos para hipertrofia muscular no superan el 80% del RM porque se necesitan varias repeticiones. ¿Y por qué se necesitan varias repeticiones? Porque se necesita liberar hormonas de crecimiento. Entonces, cuando se hacen entrenamientos que provocan entre 50 y 80% del RM, pues activan mecanorreceptores, activan hormonas de crecimiento y ambos activan esta proteína que es mTOR. mTOR es una proteína maestra, ¿por qué? Porque cuando se activa arriba o abajo la síntesis de proteína. Entonces, ¿qué llama la atención? Como les decía, para los ejercicios de fuerza se necesita entre 50 y 80% del RM, entre casi 8 a 12 repeticiones con 3 series en cada ejercicio. ¿Para qué? Para poder estimular el mTOR. Ahora, ¿qué se conoce? Que necesitan además el consumo de aminoácidos, porque los aminoácidos de cadena ramificada también activan el mTOR. Entonces, por eso, las personas que quieren aumentar de fuerza y de hipertrofia, pues deben mantener unos buenos consumos de proteína y una buena cantidad de intensidad de ejercicio. Importante, siempre se requiere una franja de descanso. Por eso no se entrena todos los días fuerza. Si lo tiene, máximo 3 veces a la semana. Ahora, ¿qué observo y qué llama la atención? Miren que los ejercicios de resistencia provocan otros segundos mensajeros muy diferentes a los ejercicios de fuerza. ¿Cuáles son? Se producen especies reactivas de oxígeno, calcio y aumentos de AMP que terminan activando segundos mensajeros que terminan en otra proteína maestra. Esta proteína maestra se llama PGC1-alfa. ¿Por qué es maestra? Porque esta proteína, cuando se trasloca al núcleo, aumenta la biogénesis mitocondrial y la cantidad de enzimas oxidativas. Entonces, por eso las personas que entrenan resistencia van mejorando su capacidad aeróbica porque van aumentando su contenido mitocondrial. Ahora, ¿qué tenemos a continuación? La Organización Mundial de la Salud ha hecho campaña, se supone, alrededor de 10 años para evitar la inactividad física. Pero realmente las campañas no sirven para nada. Y digo esto ¿por qué? Porque miren esta información básica. Ustedes debieron hacer ejercicio 60 minutos diarios de intensidad moderada todos los días cuando fueran menores de 18 años. Es decir, que entre los 5 y los 18 años todas sus vidas debieron tener por lo menos una hora de ejercicio. Si no fue así, son inactivos físicamente. Y llamo la atención ¿por qué? Porque es que de verdad no teníamos un valor de escala de qué es ser inactivo y qué era ser activo. Ahora sí. Y ese es un problema. Digo esto ¿por qué? Porque si 60 minutos de actividad moderada y vigorosa deben hacer los niños, dígame en qué sitio los van a hacer. Porque Cali se supone que es la ciudad del deporte,
pero sin sitios deportivos. O dígame a dónde uno puede ir a jugar fácilmente baloncesto, fútbol, voleibol, a menos de que tengan plata y vayan a un club. No jodas. Perdón. Digo esto ¿por qué? Porque actualmente los niños que son activos físicamente son los que están en ligas. Y entonces, los que no están en un deporte, ¿qué? Y yo llamo fuertemente la atención, ¿por qué? Porque una de las grandes barreras para que los niños hagan ejercicio es porque no tienen dónde hacerlo. Y por eso los barrios deberían tener canchas. Pero no estas mediocridades de canchas. Yo vivo en Valle de Mili, hicieron una cancha que es de aquí hasta allá para 7 conjuntos. ¿Qué es eso? Es ridículo, perdón. Caben 10 niños y en los conjuntos habrán 500 niños. ¿De qué sirve eso? Perdón. Y 2, en Valle de Mili que tenemos pistas de atletismo. ¿Qué niño corre 60 minutos? Yo no. ¿De pereza correr 60 minutos? Pero póngale una pelota y verá que queda 4 horas o 5 horas jugando. Por eso necesitamos el deporte. Y llamo fuertemente la atención, ¿por qué? Porque nuevamente qué pena que me meta en política, pero es que puta. Valle del Cauca con los mejores deportistas, pero es un enredo la plata del deporte acá en el Valle del Cauca. Y los mismos desgraciados hace 20 años. Qué pena que lo mencione, pero es que es así. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que el deporte no es medallas, el deporte es salud. Y la población no tiene salud porque no hace deporte. Entonces, como les digo, mi mensaje ¿qué es? Ustedes ya superaron esta etapa, ahora están acá. Claro, ustedes ya superaron los 18, la gran mayoría. Entonces, ubíquense. Y miren que, y llamo la atención, deberían hacer ejercicio hasta los 64 años con esta prescripción. Y llamo la atención porque es que no solamente es en las personas, en los jóvenes, sino es en toda la población. ¿Qué se le pide a las personas mayores de 18 hasta los 64? Estamos nosotros. De 150 a 300 minutos de actividad moderada a la semana o 75 a 150 de vigorosa. ¿Qué llama la atención? Me devuelvo acá. 5 días a la semana por 30 da 150 minutos. ¿Sí o no? La misma cosa de acá. Es la misma prescripción desde el niño. ¿Qué llama la atención? Fíjense que deben hacer, además de 150, 300 minutos de actividad moderada, 2 días de ejercicios de fuerza. Si ustedes no hacen esto, son inactivos físicamente. ¿Qué pasa si envejezco? No cambia la intensidad ni el tiempo, sino antes se aumentan 2 días de ejercicios de balance y equilibrio. Por lo tanto, ustedes en su vida deberían tener alguna actividad deportiva que les permita ser activos físicamente. Ustedes tienen un gran problema y es elevadísimo. ¿Por qué? Porque las poblaciones antiguas no es que hicieran más ejercicio, sino que se desplazaban en bicicleta y caminando. Cosa que ustedes ya no hacen. Y digo esto ¿por qué? Porque si ustedes ven, una de las cosas que tienen tanto los colegios como las universidades es hablar de cambio climático y no generar cambio de él. Referencia. Niños llevando la cartelera de la lluvia ácida, cada niño llega al colegio en un carro. Eso pasa todos los días. Todos los días. Todos los días. Y en cada carro va solo un chino. Porque cada papá lleva su chino. Y ¿cuál es el más problemático? Que todos recorren menos de 5 kilómetros. Es decir, que llevan el carro a 5 cuadras y hacen un trancón de mierda. Y digo esto ¿por qué? Porque claro, las personas que caminan o que montan bicicleta, por lo menos los traslados son activos físicamente.
Pero las personas del común, pues se montan en un bus, en una moto o en lo que sea, y siguen siendo sedentarios. ¿Qué ha sido? Pues se ha sugerido que por favor, si no pueden hacer esto, incrementen la actividad física en desplazamientos. Claro, si ustedes se piensan, si son 5 kilómetros, se vienen acá en bicicleta, como es cuesta arriba, 20 minutos. Como es para abajo, 15 minutos, es decir, ya tengo 35 minutos montando bicicleta y de regreso. Una gran ventaja que es que les va a rendir mucho más el tiempo porque en carro se demora uno más por los puntos trancones. Cañas gordas es cañas gordas, perdón que lo mencione. Y dos, la otra gran problemática es que ustedes no tienen que esperar un parqueadero para poderse parquear y bajarse, si no dejan la berraca bicicleta y se van. Además, ahorran costos porque queda rajera de cobro del parqueadero 7.000, 8.000, cada año 9.000, 10.000, yo no sé hasta qué vamos a llegar a pagar esto. Porque 1.000 cada año es fijo. Entonces, como les digo, la única forma de romper estas cosas es hacer las cosas diferentes. ¿Qué es hacer diferente? Pues que ustedes hagan esto. ¿Por qué tienen que hacer esto? Y de hecho, aquí viene la parte final. Pues porque si ustedes no se mueven, van a tener la posibilidad de sufrir 35 posibles enfermedades. Desde sarcopenia, que es la pérdida del músculo por envejecimiento, hasta depresión, ansiedad, hasta cáncer, endometriosis, disfunción eréctil, hasta cáncer de colon, dolores artríticos, osteoporosis, resistencia a la insulina, diabetes, enfermedades cardíacas y demás. Entonces, y de hecho llamo la atención porque esto no me lo estoy inventando yo. Si ustedes son inactivos físicamente, lo que van a terminar haciendo es lo que muchos han hecho en años de estudio de medicina. Prescribirle al amigo y el amigo prescribirle al otro amigo. ¿Y prescribirse qué? Para la diabetes, para la tensión, para la... ¿Y por qué? Porque tienen estilos de vida insalubres. Entonces, nuevamente, mi recomendación ¿qué es? Pues si esto ya lo saben ustedes, pues ¿qué quieren o qué les falta para ser activos físicamente? Una cosa importante, y como les decía, la juventud es divina, pero pasa rápidamente. Y si no, pues yo pregúnteselo a sus padres. ¿Qué es importante? Y les llamo la atención, que como las etapas de la vida pasan tan rápido, pues ya hemos podido estudiar poblaciones envejecidas. ¿Qué significa poblaciones envejecidas? Son poblaciones que hace mucho tiempo disminuyeron la natalidad y aumentaron la población adulta mayor. Eso no es novedoso en el mundo. Entonces, poblaciones como las asiáticas y las europeas están aumentando su solicitud de enfermeras y enfermeros. ¿Por qué? Pues porque no pueden vivir solos. Y claro, la independencia en la adultez es un fenómeno bastante importante. ¿Y hago referencia en qué? Pues en depender de alguien para todas las funciones vitales. Esto que ustedes ven está completamente corroborado. ¿Y qué es? Personas sedentarias llegan mucho más pronto a ser personas completamente dependientes físicamente. ¿Y eso qué significa? Que siempre hay un cuidador y un gasto del sistema de salud. Esto ya no lo pueden ver con sus padres, pero lo pueden ver con sus abuelos. Y llamo la atención, ¿por qué? Porque obviamente yo también tuve abuelos, y llamo la atención en que en los últimos 20 años de mis dos abuelos tuvieron que tener la presencia de alguno de los hijos todos los días a toda hora. Alzheimer, por ejemplo. Y claro, una persona con Alzheimer tiene
dependencia total. Y casi 20 años y cada año se va degenerando más. ¿Eso qué implica? Porque llamo la atención. Pues implica que sí o sí alguien o se queda o se le contrata. Entonces, por eso, actualmente Europa y Asia contratan enfermeras y enfermeros, pero no es para hospitales, es para que vayan a la casa a cuidar a uno de los adultos mayores. Y llamo fuertemente la atención, ¿por qué? Porque, como les decía, acá no hemos hablado de nuestra población adulta, pero la población adulta, en la gran mayoría, son completamente dependientes físicamente. ¿Y eso qué hace? Que tengamos nuevamente una población sin salud. ¿Qué llama la atención? Si ustedes hacen ejercicio recreativo, como es de 3 a 5 veces a la semana, pues miren que pueden evitar la dependencia. Y si hacen entrenamientos de fuerza y entrenamientos de resistencia, pues realmente pueden llegar a tener muy buenas condiciones de salud durante todo su ciclo de vida. Y llamo la atención en esto, ¿por qué? Porque claro, las consecuencias de lo que hagamos va a estar en la vejez. Entonces, como les decía, ustedes ahora tienen padres a los cuales pueden influenciar. Y digo esto ¿por qué? Porque la gran mayoría de padres son inactivos físicamente. Y digo esto ¿por qué? Si esto sigue así, pues próximamente o ustedes le pagan a alguien o alguien se queda de la familia para poder cuidar a su familia. Y eso se tiene que pensar y eso se tiene que hablar en las familias. Y digo esto ¿por qué? Porque si no, ¿cómo nos organizamos estructuralmente para darle a todas las personas un punto de equidad o de salud? Importante, y bueno, con eso quiero terminar. Apareció algo y les presento a mi profesora de doctorado, con ella hice mi tesis, y la profesora Rubinich hizo un trabajo que en mi época yo no lo había entendido la importancia que tenía, hasta ahorita lo vengo a entender, y ella fue la primera persona que estudió la liberación de una interleuquina, y de hecho ella estudia la interleuquina 6, y lo que hace, y de hecho lo que saca publicado en su tesis doctoral, es que cuando el músculo esquelético se contrae, libera interleuquina. Entonces, eso fue de los primeros estudios en los cuales se encontró que no solamente el músculo esquelético genera contracción, sino que puede liberar moléculas extracelularmente. A esas moléculas que se liberan del músculo se llaman mioquinas. Entonces, llamo la atención, ¿por qué? Porque conocemos una gran cantidad de mioquinas que se liberan en el músculo que tiene efectos multisistémicos. Y entonces, llamo la atención, ¿por qué? Si ustedes se fijan, hay algo que no es como muy claro, y es por qué mover los músculos esqueléticos en intensidades moderadas es salud. Y de hecho, es salud multisistémica, porque no solamente mejora la función muscular, sino también la ósea, la pancreática, la cerebral, el hígado, todo se mejora. Entonces, esto ha sido interesante, ¿por qué? Porque no era claro cómo era viable que solamente por contraerse mejorara las funciones de los diferentes sistemas. Entonces, llamo la atención, ¿por qué? Porque las mioquinas, que son las moléculas que se liberan, pues pueden tener efectos endocrinos. ¿Qué es lo llamativo? Y acá ojalá los deje entusiasmados para hacer ejercicio, es que no solamente el músculo durante el ejercicio libera moléculas que tienen efectos benéficos, sino también el sistema endocrino, el tejido adiposo, los cardiomiocitos y el hígado. Es decir, que todas las estructuras del cuerpo, cuando ustedes hacen ejercicio, liberan moléculas que se llaman exerginas. Y llamo la atención de las exerginas, ¿por qué? Porque todas estas tienen la función de mantener la calidad muscular.
Es decir, que cuando ustedes ven y revisan todas estas moléculas, tienen efectos de todos los cambios benéficos que tiene el ejercicio sobre la estructura del músculo y sobre los diferentes tejidos. Entonces, por eso actualmente las empresas farmacéuticas están tratando de mimetizar lo que se libera con el ejercicio. Y lo que quieren es empaquetar esto en una cápsula para que se las den como si estuvieran haciendo ejercicio. Y llamo fuertemente la atención, ¿por qué? Porque las empresas farmacéuticas lo que les interesa es vender un producto, pero no necesariamente salud. Y llamo la atención, ¿por qué? Porque claro, yo puedo dar todas estas moléculas, pero no tengo el efecto directo de la contracción muscular. Y llamo la atención porque ese efecto es fundamental para los cambios también. Entonces, importante, ¿por qué? Porque ya nos dimos cuenta que el hacer ejercicio provoca un ambiente endocrino completamente diferente al de una persona sedentaria. ¿Eso qué hace? Que se modifiquen multisistémicamente. Por eso las personas que no liberan mioquinas, que no hacen actividad, comienzan a tener déficits neuronales